Saludos familia, gente en La Roca, qué bueno que estamos conectados en Campus Online y también todos que están aquí en reunión presencial. Pues tengo mi Biblia, saca la tuya, vamos a lo que dice la palabra de Dios para nosotros. 2025 estamos viendo autoridad divina, que el prometido tiene compromiso para con nosotros como un anillo en nuestro dedo. Ageo, capítulo 2. Nuestro versículo clave, versículo 23. Te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Damos gracias a Dios, oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás hablando en nuestra iglesia, hablando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por ese tiempo de adoración y alabanza, que tú estás aquí en presencia de nosotros. Podemos sentir tu presencia. Damos gracias, Jesús. Gracias, Dios Padre. Y decimos, bienvenido al Espíritu Santo de Dios. Habla en nuestros corazones. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar lo que tú quieres decirnos este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos amén y amén. Pues últimamente hemos visto que Jesús mismo es la promesa de Dios, el prometido. El prometido ha dado ese anillo de compromiso para con nosotros. Como vimos la primera semana, Dios dice que yo te he amado con un amor eterno. Por eso envió a su único hijo para que Él pueda entregar su vida para con nosotros. Y el prometido, quien tiene pacto con nosotros, y ese anillo es como el símbolo de nuestro pacto. Lo ha puesto este anillo sobre ustedes y representa que yo te he escogido. Y todos aquellos que buscan a Él y claman a su nombre, reciben salvación, que Jesús es el único camino. Ve lo que dice Romanos 10, versículo 13. También dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Conoces al prometido? ¿Tienes relación personal con Él esta mañana? Estamos renovando pactos, estamos tomando pasos por fe de poner nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador y también como nuestro Señor. Y la semana pasada vimos que Jesús nos dijo que si conocemos a Él, si tenemos una relación personal con Él, no como una religión o solamente unas ciertas creencias, unas tradiciones, si realmente creemos en Él, tenemos relación personal con Él, podemos también conocer al Padre. Regresamos a Juan 14, versículo 9, y también versículo 11. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 11, créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Entonces tenemos la confianza, tenemos esa promesa que Jesús y el Padre son uno. Entonces vemos y aprendimos la semana pasada que Dios no está lejos, que Jesús es el camino para llegar al Padre, quien es santo, quien es Dios todopoderoso, y Dios está cerca, tan cerca de solamente podemos buscarlo. Solo es tan cerca a un paso que es el arrepentimiento. Y tenemos la promesa que podemos encontrar a Él por fe y por medio de nuestra relación con Jesucristo. Además, Jesús nos dijo cómo podemos encontrarlo, dónde encontrarlo y la promesa que nos ayude y que nos va a enviar uno que nos ayuda. Me recuerdo que cuando Laura y yo éramos, antes de ser novios, yo quería hablar con ella, yo no sabía cómo hablar con ella, etc. Y ese movimiento me conmovió mucho en mi corazón de quería estar con ella, quería conocerle más. Y es una historia bien larga, pero mi versión, puedes escuchar su versión. Ella de su versión dice que no lo pelaba, no quería hablar con ella y lo ignoré.
Pero la otra versión, de mi versión, es lo siguiente, que cuando estamos despidiéndonos, ella era vecina al pastor donde me hospedaba y ella vino para despedirnos, yo y otro muchacho del Instituto Bíblico, le di un abrazo y yo me aparté rápido de ella porque no quería que me vea llorando y por sin razón, porque no éramos novios ni nada, como que, ¿qué onda? ¿Por qué me siento así, va? Pero bueno, entonces yo me aparté y estamos en el carro para regresarnos al central camionera. Y fuerte sentí mi corazón escribirle una nota. Entonces lo voy escribiendo una nota y en esa nota pongo mi correo electrónico porque era como lo más wow de tener un correo electrónico de alguien para que podamos comunicar. Y puse ahí, regresaré. No sabía cómo, pero sentí en mi corazón que voy a regresar. Y era como una promesa. Yo quiero ser tu amigo, aquí está mi correo, me da mucho gusto conocerte, etcétera, etcétera. Algo así le escribí y le escribí, regresaré. Años después, que ya siendo casados, ella me dijo que en ese momento también ella regresó a casa triste y dijo en su corazón que yo quiero esperar por él, si él es para mí. Y cuando, bueno, le entregué a uno de los líderes que la llevara a Laura después en la iglesia, que le entregó la cartita y dice que yo regresaré y confirmó en su corazón también que quería estar conmigo. Pues yo no sabía eso, ¿verdad? En el momento hasta después, pero la promesa es que voy a regresar y la promesa que yo tenía para con ella es que voy a estar presente, voy a estar al pendiente. Pues es lo mismo que Jesús también, el prometido, el novio, para su iglesia, para sus discípulos. Él dice que yo voy al Padre, les conviene que yo voy al Padre y voy a regresar a ustedes. Pero le voy a pedir al Padre que les envíe el Consolador para que no estén solos. Si están tomando nota, el día de hoy se llama el Consolador. Acompáñenme a Juan 14 nuevamente. Ahora estamos en versículos 15 al 21. Y también vamos a leer versículos 25 al 26. Tengo aquí mi Biblia bilingüe y lo voy a leer en español y no en inglés. Muy bien. Nos dice Jesús, continuamos con nuestro versículo 15. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual que el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 25. Les he dicho esas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien al Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas estas cosas. Les recordará todo de lo que yo les he dicho. Aquí tenemos la promesa del Consolador. Y Jesús va a pedir, y Él pidió al Padre que se puede enviar el Espíritu Santo de verdad, y el Espíritu que es de verdad a sus discípulos o también hacia nosotros. Y si conocen la Biblia o si quieres estudiarlo más, puedes leer el libro de Hechos, capítulo 2. Eso se cumplió la profecía del profeta Joel, de capítulo 2, versículo 28, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces Jesús ya resucitado, ya regresa al Padre y habla con el Padre y Él roga al Padre y envía el Espíritu Santo, el Consolador, para estar con sus discípulos y estar con nosotros hasta la fecha, para siempre. Dios Padre amó a todo el mundo cuando envió a su Hijo unigénito. Puedes ver eso en Juan 3:16. Pero hay algo distinto aquí, que el Espíritu Santo fue enviado para el cumplimiento de la promesa de Jesús. Versículo 18.
No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, el Padre amó al mundo, envió a su Hijo, el prometido, que va a restaurar la relación entre la humanidad con Dios. Y Jesús entregó su vida perfecta en la cruz y su sangre y su muerte. Murió por nuestros pecados, murió no solamente para eso, pero también para restaurar esta relación que podemos tener ahora como seres humanos con Dios Padre, Dios Santo. Que ahora cuando Dios nos ve, no nos ve conforme a nuestro pecado, no nos ve conforme a nuestras fallas, nuestras faltas, pero el que confiesa a Jesús como su Salvador, se arrepiente de sus pecados, se entrega su corazón a Jesús, camina por medio del prometido y Él dice que yo voy a casarme contigo. Ahora tenga esa promesa, ese anillo que he puesto en sus dedos. No los dejaré huérfanos. Regreso al Padre para que les conviene, para que se pueda multiplicar mi presencia para con ustedes. Y Él envió el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, con nosotros. Pero hay algo distinto que podemos ver aquí de las palabras de Jesús. Vamos a ver nuevamente el versículo 21. Dice que hay un amor más profundo, hay un amor más íntimo con el prometido, conforme a la palabra de Jesús en versículo 21. Donde Jesús mismo demuestra un amor de manera más particular a aquellos quienes obedecen sus mandamientos. ¿Cómo lo dice? El que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús mismo dice que a través del Consolador, aquellos que obedecen los mandamientos de Jesús, aquellos que son hijos obedientes, están caminando con Él, se va a manifestar un amor, una presencia, una palabra, algo distinto a aquellas personas que están caminando conforme a la palabra de Dios. Y no solamente eso, que la promesa que esas personas tienen, que Jesús los va a amar, también Dios Padre los ama y Jesús mismo, el Espíritu de verdad, se va a manifestar a esas personas de manera distinta. Versículo 26 nos dice que es el Espíritu Santo que nos enseña y confirma las cosas de Dios y trae a nuestra memoria todo lo que nos ha enseñado Jesús a través de su palabra. En contexto, lo que está hablando directo a los discípulos, está diciendo, no se preocupe por todas las enseñanzas que les he dado, porque cuando recibes el Espíritu Santo, el Consolador, Él les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado durante esos 3 años. Y así fue. Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, empezaron varios de los discípulos a escribir los evangelios, escribir la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo conmovió los corazones de los discípulos para escribir las palabras de Jesús en esos libros. Y después también el Espíritu Santo Jesús se manifestó a Pablo, Saulo, y convirtió su nombre en Pablo, y después el Espíritu Santo conmovió sobre su corazón igual para escribir lo que ahora tenemos como epístolas. Pero también a nosotros, el Consolador, si lo recibimos en nuestras vidas, Él trae en nuestra memoria todas las cosas que hemos estudiado, todas las cosas que hemos leído, todas las cosas lo cual que Jesús ha revelado a través de su palabra, que cuando nosotros lo vamos leyendo, el Espíritu Santo se manifiesta y nos recuerda el poder de lo que tiene esa palabra. Pero no sé si te ha pasado que estás en el transcurso del día, que estás en el tráfico, que estás en la casa, que estás en el trabajo, que estás realizando tus quehaceres, sus tareas, etc. Y hay un momento, y a veces hay una frustración o una circunstancia o algo bueno que pasa y de repente viene un versículo de la Biblia a tu memoria. ¿No te ha pasado? O algo que dice Jesús, o algo que dijo la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, y viene y se levanta en tu corazón cierta cosa. Es el Espíritu Santo recordando a ti y a mí todo lo que hemos estudiado, lo que está sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente acerca de la palabra de Dios. Y nos va guiando
a toda la verdad. Es una de las obras del Consolador, el Espíritu de verdad, nos va guiando a toda la verdad. Y sabemos que Jesús mismo es el camino, la verdad y vida eterna. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajan uno con el otro en unidad para traer esta manifestación de su presencia hacia nosotros. Y tenemos que considerar y reconocer lo que Él está hablando a nuestros corazones. Pero como la semana pasada hablamos de conocer a Dios, conocer a Dios Padre, conocer a Jesús, y ahora estamos hablando de cómo podemos conocer al Consolador, cómo podemos recibir y conocer la promesa de Jesús, cuál es el propósito del Consolador en nuestras vidas y cómo nos ayuda. Aquí vemos un gran ejemplo en Juan capítulo 4. Vamos a regresar unos capítulos. Estamos en Juan capítulo 4, es donde vemos que Jesús habla con una mujer samaritana al lado de un pozo, a la base, cerca de ahí de un monte en Samaria. Pero antes que vemos lo que está hablando Jesús en Juan capítulo 4, necesitamos entender cuál es el contexto y para entender realmente qué tan profundo es la enseñanza de Jesús aquí. Hay judíos y samaritanos. Pero ¿quiénes fueron los samaritanos? Un poquito de historia. Los samaritanos son una población de personas quienes afirman descender del reino norte de Israel, o sea, donde era la zona de Canaán. Y adhirieron a los 5 libros de Moisés como su guía y como su ley. Después de la conquista, si conoces la historia bíblica, después de la conquista de esa zona por el imperio asirio en el año 720 antes de Cristo, unos israelitas fueron deportados, pero la mayoría se quedaron ahí. Aquellos que se quedaban se casaron entre los asirios mezclando con ellos. Los samaritanos, entonces, ahora que es esta zona que se llama Samaria, los samaritanos construyeron su propio templo post-exilio. Cuando el pueblo de Israel va regresando, ahora en el monte de Gerizim, ahora hay ese lugar, en ese monte, donde de hecho era cerca de donde Jacob tuvo su sueño y estableció cierta tierra. En esa zona, ahora que es Samaria, la área norte de Canaán, y ahí ellos construyeron un templo. Pero ahora hay un templo en Jerusalén, ahora un templo en esta zona, es como 2 templos casi opuestos. Y eso creó una gran tensión entre ambos pueblos, haciéndose que los samaritanos como un pueblo y religión antijudío. Y era poco común que un hombre judío hablara con un samaritano, creyendo que eso rebajaría su estatus o nivel. ¿Por qué? Porque los judíos veían a los samaritanos como inferiores o mestizos o era sin pureza. Entonces hay ese dilema que ahí ahora estamos actualmente en Juan capítulo 4, ha pasado literalmente siglos. Siglos han pasado donde hay esos conflictos. Ahora hay los samaritanos y los judíos, que los judíos tienen el verdadero oración y adoración, y los judíos tienen el templo en Jerusalén y los samaritanos tienen apartado donde después fue mezclado también cosas de judaísmo y otras cosas de los asirios y otras culturas y costumbres y adoración distinta, aunque ellos creían que tienen parte de la verdad porque tenían los primeros 5 libros de la Biblia, con lo cual que nosotros tenemos, que eran los libros de Moisés. Eso era como su ley y ahí seguían eso. Entonces ellos adoraban en el monte y los judíos adoraban en Jerusalén. Y eran esos 2 templos, como 2 conflictos entre esos 2 pueblos y no hubo unidad. Entonces ahora actualmente aquí en Juan capítulo 4 nos encontramos aquí, Juan está aquí. Jesús está aquí en Juan capítulo 4. Él es un hombre judío, Jesús, pero no solamente está hablando con un samaritano, está hablando con una mujer samaritana, mestiza, casi como que no tiene pureza en la cultura de ellos, y ahora está ahí en esa tierra porque dice, y se conmovió que tenía que ir por Samaria.
Los discípulos de Jesús se apartaron para ir a buscar algo de comer y Jesús está ahora al lado de un pozo, lo cual que edificó y lo construyó Jacob siglos antes, en el Antiguo Testamento, hijo de Abraham, hijo de Isaac, nieto de Abraham, construyó ese pozo. Es un pozo profundo, es donde están sacando agua. Ahí encontramos en capítulo 4. Jesús platicando con ella y ella responde, pues ¿quién es usted para estar hablando conmigo? Porque culturalmente no era común y no buen visto que un hombre judío está hablando con un samaritano. Y mucho menos que un hombre judío está hablando con una mujer. Porque en esa cultura también, pues las mujeres eran como de menos. Por si ves la historia de Jesús, él siempre buscaba y veía a las personas como coherederos. De hecho, punto aparte, el cristianismo es uno de los únicos creencias y formas de vivir que el hombre y la mujer son coherederos, que ambos tienen llamado. No hay uno mejor que el otro, sino son coiguales, que son parte de Jesús mismo. Pero bueno, entonces él empieza a hablar con ella y él es un evangelista supremo, ¿no? Entonces Jesús está usando el pozo, está usando el agua y empieza a evangelizar, empieza a platicar con ella. Versículos 4 al 15, versículo 13, él dice, todo lo que bebe de esta agua volveré a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo les doy nunca va a tener sed jamás. Y ahí responde y dice, pues dame de tomar de esta agua porque ya me cansé de estar sacando agua de este pozo. Y dice, más bien el agua de lo que yo les daré, dice él, versículo 15, es el fuente de agua que fluye para vida eterna. Y ahí se sorprende. Y ahí está ahora muy atenta. Pues yo quiero saber de esa agua. Después ahí empieza a hablar acerca de la adoración. Es que hay una promesa del Mesías, que un día Él va a venir. Los judíos hablan del Cristo, que Él va a liberar todos los pueblos, que Él va a traer la promesa de Dios a nosotros. Y ahí dice, pues dame de beber de esta agua. Y Jesús, siendo movido por el Espíritu Santo de Dios, fluye con el don de sabiduría y palabras de ciencia, versículos 16 al 20, después dice, pues tráeme tu esposo. Y vamos a compartir, Jesús respetando el orden de la familia, voy a entregar esa agua a ti, pero tráeme tu esposo, vamos a compartir juntos. Y ahí dice, pues no tengo esposo. Y él responde y dice, eso es cierto, la verdad lo has dicho. Has tenido 5 esposos y el que está contigo, o sea, allá en tu casa, ni esposo es tuyo. Y ahí él responde con una palabra para mí muy interesante. Dice, Señor mío, me parece que usted es un profeta. Y él reconoce en el momento, si lees el contexto y ahora entendiendo la historia de Samaria y los judíos y los samaritanos y todo ese conflicto que hay, él reconoce que es profeta y reconoce que él viene a lo mejor del templo en Jerusalén. Ella está pues pensando de esa manera. Porque ahí después, versículo 20, empieza a hablar de la cultura, empieza a hablar de los comentarios y da comentarios culturales acerca del lugar correcto para adorar. Dice, pues mis padres, mis antecedentes, estábamos aquí adorando en este monte, lo cual que fue establecido por nuestro padre Jacob. Y aquí mismo en este pozo. Ese pozo es muy profundo y trae mucha agua, pero es difícil sacarlo, etcétera, etcétera. Y dicen que los judíos que la verdadera adoración está allá en Jerusalén. Y como ese conflicto, y ella está como tratando de entrar en debate. Pues los judíos dicen que ahí es verdad, y mis antepasados dicen que es aquí, pues ¿cómo vamos a llegar a una conclusión de recibir adoración puro, de conocer realmente a Dios? Y lee conmigo ahora versículo 23 al 26. Y dice Jesús lo siguiente, está platicando acerca de eso. Él ni entra en el debate, él enseña cómo es el contexto cultural, pero después dice en versículo 23, viene la hora y ya llegó,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Versículo 25, le dijo la mujer, yo sé que el Mesías llamando el Cristo ha de venir. Y cuando Él venga, nos explicará pues todas esas cosas. Y Jesús, versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow. El mismo contexto que hemos visto en las semanas pasadas, cuando dice yo soy, es el mismo contexto cuando está diciendo que Abraham, llegó con Abraham, el gran yo soy. Es la misma forma, mismo contexto. Él está diciendo que Dios está conmigo. Yo estoy con mi Padre y ahora yo estoy aquí diciéndote con el poder del Espíritu Santo de Dios está en mí para predicarle las buenas nuevas y traer revelación a esa mujer. Y después llegan sus discípulos y hay una plática ahí y ellos están asombrados de cómo está hablando con esa mujer y esa mujer se va al pueblo y dice, ven y conoce a un hombre que me ha dicho todo acerca de mi vida. Tienes que conocerlo. Y después hay como una plática con los discípulos y con Jesús, como que, hey, la comida. Dice, mi comida es presentar y compartir la palabra de mi Padre. Yo vivo por la palabra de mi Padre. Los discípulos confundidos, pues alguien lo trajo algo de comer, nosotros fuimos hasta allá. Pero bueno, dice, no, levanta tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y en eso se levantan los ojos y viene un gran parte de la población del pueblo de donde estaba cerca ahí y van acercando, llegando al pozo para escuchar las enseñanzas de Jesús. Y dice, y muchos fueron salvos este día. Entonces, tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Pero la pregunta que yo tengo para nosotros este día es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dice que eso es la manera? ¿Por qué se tiene que ser de esta forma? ¿Por qué no podemos hacer la adoración? ¿Por qué no podemos acercarnos a Dios la manera en como nosotros queremos? Como un dicho que está saliendo por ahí en las redes, etcétera, de otros predicadores están diciendo que Dios se manifiesta la manera en como tú escuchas. Yo digo que eso no es cierto. Dios se manifiesta, Dios es espíritu y Dios manifiesta las cosas conforme a su palabra, conforme a su Espíritu Santo y conforme y busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No podemos acercar a Dios bajo nuestros términos. Necesitamos buscar a Dios conforme a su palabra y conforme a sus normas para que vamos siendo guiados por medio de Él. Tenemos la promesa del Consolador. El Consolador viene para llevarnos hacia Cristo y Cristo nos lleva a Dios Padre. Pero tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Pero por qué? Porque se tiene que tener un equilibrio. No podemos tener un extremo o el otro. Para que podamos considerarnos verdaderos adoradores, necesitamos adorar y hacer las cosas en y con orden conforme a la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Lamentablemente en nuestra generación hay muchos tabús acerca de la idea o las enseñanzas acerca del Espíritu Santo de Dios. Y a mí personalmente me pone triste. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al Espíritu Santo de Dios y la manifestación de Él mismo, que Él es Dios, las cosas deben estar en orden, porque dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero hemos mezclado emocionalismo, hemos mezclado tradición, hemos mezclado ideas nuestras, doctrinas del hombre con un mover, y hemos puesto la etiqueta que eso es el Espíritu Santo. Y yo los quiero someter a ustedes el día de hoy, que yo no creo que esas cosas cuando se manifiestan fuera de control, es del Espíritu Santo. De hecho, y tampoco cosas que son muy estrictos, que son del Espíritu Santo tampoco. ¿Por qué? Porque necesitamos adorar en espíritu y en verdad. Porque, ¿qué es lo que pasa? En mi experiencia,
yo he visto esos dos extremos. Hay personas que me dicen, Natán, ¿dónde creciste? ¿De qué denominación eres? ¿Cuál es tu grupo, por decirlo así? Yo siempre digo, yo soy cristiano. Yo busco, yo creo de lo que dice esa Biblia. Yo quiero vivir conforme a la palabra, la enseñanza de Cristo Jesús. No, pero ¿de qué denominación eres? ¿De qué denominación, qué grupo es Gente en la Roca? Nosotros somos cristianos, evangélicos, si quieres llamarlo así. Y creemos en toda la palabra de Dios. No somos una denominación. Yo crecí en 22 denominaciones diferentes de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Por causa del ministerio de mi papá, pues cada 8 días, cada semana, cada mes, estábamos viajando y participando en diferentes cultos, diferentes reuniones de distintas iglesias, porque el ministerio de mi papá era a través de la música y su testimonio de cómo Dios lo sanó, Dios lo levantó de una silla de ruedas, Dios sanó a sus ojos. Era ciego, legalmente ciego mi papá, y Dios lo sanó y era su testimonio, ¿verdad? Y mucha gente invitaba a mi papá y tenía sus cassettes y tenía sus discos y grabaciones, etc. Entonces yo crecí en esta manera y cada 8 días estábamos en un lugar diferente. Una semana estábamos con los hermanos muy queridos nuestros de las Asambleas de Dios. Otra semana con los bautistas. Otra semana con metodistas, luteranos, los cuáqueros y todo lo que hay en medio de ciertas denominaciones, ¿verdad? Entonces así crecí yo. Entonces, pero eso me ayudó a mí crecer viendo todo el panorama de lo que es y la manifestación del Espíritu de Dios, la manifestación y la enseñanza de la palabra de Dios, y como unos están como más a un extremo que otros. Y hay unos grupos también que nos visitábamos y vaya, que cualquier cosa que tú puedes imaginar pasaba en esas reuniones y dices, muy interesante, ¿no? Como cosas que vemos ahí en los reels y en Facebook, etcétera. Y bueno, yo he visto casi de todo en mi experiencia en la iglesia cristiana. Lo que yo he llegado a entender es que hay esos dos extremos. Si tenemos el extremo de solo espíritu, si adoramos solamente con el espíritu, ahí es donde vamos a caer en misticismo. Vamos a caer en la falta de dominio propio. Vamos a caer en lo que es doctrinas de moda. Que oro que cae del cielo, que aceite y oro sale de las manos de los líderes y profecías sin base bíblico y la gente declarando y diciendo en el nombre de Jesús y esto, tal otro y grandes avivamientos, entre comillas, ¿no? Esos grandes eventos y gran mover de las cosas de Dios, pero y yo creo que sí Dios se puede manifestar en esos momentos porque hay gente siempre sincera que están buscando a Dios. Pero en muchos de esos grupos y esos eventos y cosas como cosas extremas, ¿no? Y Pablo los llama de doctrina, de vientos de doctrina, que van soplando por el cuerpo de Cristo y dicen, ay, sí, para acá y para acá. Y eso es caer en adorar solamente con el Espíritu. Gente que dice, es que no tengo control, que me lleva así. Eso no es lo que Dios está buscando. Él busca adoradores verdaderos, como adoran en espíritu y en verdad. Pero tenemos el otro extremo, que es solamente adorar en y con verdad. Ahí también es peligroso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a no ser conmovidos o enseñados por la palabra, sino indoctrinados. Ahí caemos en legalismo. Son personas que se convierten y tienen actitud fariseico, ¿no? Que hay una falta de compasión, una actitud religiosa. Lo que vemos muchas veces cuando se toca el tema de Dios o de Jesús, cuando hay alguien que va caminando religiosamente, la cultura, la religión popular y cosas así, es casi como una mentalidad de sectarianism, como de secta, ¿no? Que eso es así. Yo conozco personas muy sinceros, pero
lamentablemente están desviados por una dogma o un solo manera de pensar porque alguien le dijo. No, pues dice el pastor, no, es que así, y se alinean las personas no con Cristo, no con la palabra de Dios, sino con un hombre o un grupo de personas, una denominación. Es donde las personas no se convierten en discípulos, sino se convierten en personas endoctrinadas de dogmas y ideas de hombres y tradiciones, y están más aforrados y agarrados de la tradición que a Cristo. Pero Dios Padre está diciendo a través del prometido que nos lleva a Dios, que dice que Dios es espíritu, y la manera en cómo debemos adorarle y recibir el Consolador es que vamos caminando en espíritu y en verdad. Porque si solamente tengo uno de los dos, voy a caer en error. Pero cuando tengo la palabra de verdad y el Espíritu Santo de Dios y un conjunto de ambos, siempre voy a estar equilibrado. No voy a reaccionar en mi carne, no voy a reaccionar con mis propias ideas. Puedo usar mi creatividad, pero no voy a ser un místico. Voy a estar alineado, voy a ser sobrio, voy a entender y voy a respetar y entender que Dios se manifiesta y Jesús mismo se manifiesta a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y eso es nuestro mensaje como iglesia. Eso es nuestra invitación a nuestra ciudad y a cada persona, a cada familia, que podemos conocer a Dios de manera real, tangible, que Él sigue hablando a las personas. Y aquellos que son sensibles a su espíritu, dice el versículo 21, me manifestaré a Él, dice Jesús. Yo personalmente me voy a manifestarme a tales personas, aquellos que están obedeciendo, aquellos que aman a Dios con todo su corazón. Dice, la promesa que yo tengo para ti es que yo los amaré. Dios Padre los amaré. Y yo me voy a manifestarme a través del poder del Consolador a cada uno, aquellos que caminan en espíritu y en verdad. Porque el Espíritu Santo, el Consolador, es el Espíritu de verdad. Y para terminar el día de hoy quiero voy a mencionar 3 maneras en cómo se manifiesta el Espíritu de verdad en nuestras vidas. Es su ministerio, es su persona, y Él nos va guiando a toda la verdad. Entonces, ¿están listos? Anótalo. 3 maneras en cómo se manifiesta el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, a nuestras vidas. Número 1, nos acerca a Dios y trae convicción de pecado. Les invito a que estudien 1 Corintios 12, versículo 3, y Juan 16, 7 al 11. El Espíritu Santo trae convicción del pecado. El Espíritu Santo no nos condena. ¿Por qué? Nos enseña Pablo, porque ya somos condenados. Sino trae convicción del pecado para guiarnos hacia la libertad en Cristo Jesús. Nos lleve a toda la verdad. Nos lleve a la cruz. El Consolador nos lleve a la cruz. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos a Dios. Nadie puede acercarse a Dios sino que el Espíritu Santo los trae. Gracias, Espíritu Santo, por tu ministerio. Número 2, ¿cómo se manifiesta el Espíritu de verdad? ¿Cómo se manifiesta a nosotros? Nos purifica y nos justifica ante Dios. Estudia 1 Corintios 6, 9 al 11, y versículo claves, versículo 11 ahí. Y también 2 Corintios 3, 18. Nos va purificando. Renueva nuestras mentes, nos lleva a gloria en gloria, para que nosotros podamos ser justificados ante Dios Santo, nos lleva a Jesús, nos lleva a la cruz, estamos crucificados junto con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, más que Cristo vive en mí, y ahora mi vida está siendo purificado, renovando mi mente, ya nueva criatura es. Somos personas distintas ahora.
Es la obra del Espíritu Santo que va purificando a través también del lavabo de la palabra de Dios, lavándonos por la misma palabra de Dios, que ya pienso lo bueno, pienso lo puro, cualquier cosa que es digno de alabanza, pensar en eso. Porque voy adorando en espíritu y en verdad. La verdad me va purificando y el Espíritu va empoderándome a caminar. Eso nos lleva a número 3. Número 3, nos renueva y nos empodera. Ve lo que dice Mateo 3:11 y Tito 3:4 al 7. Nos empodera para vivir para Cristo. Jesús mismo lo dijo en el libro de Hechos. Hechos 1, versículo 8. Y los voy a dar el Consolador para darte poder, para que sean mis testigos. El poder que viene de lo alto. El poder purificador de Dios. Dios es un fuego consumidor, consume todo lo que hay mal en nosotros, va purificando, va limpiando. Él también es agua viva y nos lleva a la verdad. Y nos empodera para que podamos nosotros mostrar el amor de Cristo a nuestro mundo. Declarar y compartir acerca de la promesa que tenemos en Él, que somos como este anillo en su dedo. El prometido tiene pacto para con nosotros. Nos ha amado con un amor eterno y nos invita el día de hoy de recibir el Consolador que nos va acercándonos a Dios, trayendo convicción de pecado. Es cuando dices, ay, no hagas eso. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo quiero seguir tu camino. Quiero ser más como Cristo. Nos va purificando, justificando ante Dios Santo, para que debemos no estar lejos de Él, sino para que hay más y más temor de Dios en nuestro corazón, que estamos cerca a Dios. Y nos renueve nuestras mentes, nos renueve nuestro ser y nos empodera para caminar y ser cristiano. O sea, ser como Cristo en nuestra generación. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Y doy gracias a Dios por cada uno que está mirando en línea. Y yo quiero dar en esa conclusión que recordamos que Jesús es el prometido. ¿Lo conoces? ¿Tienes pacto con Él? ¿Tienes relación personal con Él? ¿Has recibido también el Consolador? El Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones el día de hoy. Está hablando a cada uno de nosotros, está invitándonos a entregar nuestro pecado, entregar y confesar nuestras fallas, entregar nuestro corazón y nuestras vidas. Y Él dice, yo los voy a traer sanidad, paz, mansedumbre, gozo, amor que sobrepasa todo entendimiento y paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la clave es que necesito pedirle y recibir de su amor. A través del Espíritu Santo, Él nos va guiando a toda la verdad. Oramos, decimos gracias, Señor. Gracias, Padre Dios, porque tú enviaste al prometido, a Jesús. Él entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Se resucitó el tercer día entre los muertos y dice, el que clama a mí tendrá y recibirá salvación. Perdónanos, Señor. Ora, iglesia. Si hay alguien que no has recibido a Jesús como tu Salvador, levanta tu mano. Aquí hay un equipo de oración. Deseamos orar junto contigo. Hoy mismo en Campus Online puedes anotarlo y levantar tu mano. Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Perdóname, Señor. El Espíritu Santo está trayendo ahora esas memorias, esas áreas de dolor, esas fallas que quizás has tenido entre semana, los últimos días, los últimos años. Recuérdate de tal momento, no para condenarte, sino para traer convicción, para que puedas ser libre, para que puedas recibir sanidad. Gracias, Espíritu Santo, está moviendo sobre corazones. Yo oro también de otro grupo de personas. Quiero orar. Levanta tu mano. Dices, yo necesito más de Dios. Yo necesito provisión. Yo necesito sanidad. Yo necesito más de Él. Yo quiero ser testigo en mi generación de compartir el amor de Cristo con más personas. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Con cada uno que levanta tu mano, recibe el poder del Espíritu Santo de Dios para ser renovado, para ser purificado,
para vivir como Cristo. Hoy, mañana, los siguientes días, purifica tu iglesia, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos, amén, amén. Sigue buscando, sigue tocando, como dice la Escritura, y el Consolador te va a visitar el día de hoy. Sigue buscando. Dios está contigo. Nos vemos la próxima semana.